que la resistencia a flexión sea mayor o igual al momento último actuante. La condición de siempre. Eh, para el diseño acortante, entonces, el momento resistente debe ser mayor o igual al cortante último actuante en a una distancia de la cara del apoyo. Entonces, este término es nuevo. Phi BN es el cortante resistente. Y Phi BD, Phi UD es el momento, el cortante último actuante de diseño. ¿Cómo los obtenemos? Entonces, el primero lo obtenemos de acuerdo a los requisitos de la NSR10. Y el segundo son las cargas actuantes. Es decir, este viene del diagrama de cortante del elemento que estemos analizando. Entonces nosotros leemos los valores máximos de nuestro diagrama de momentos y chequeamos esos valores con lo que resiste el concreto y el acero de acuerdo a los requisitos de la NSR10. ¿Cuál es la condición? Entonces, la condición es que la resistencia al corte del concreto reforzado la absorben los dos materiales. Entonces hay una resistencia que absorbe el concreto y hay una resistencia que absorbe el acero. Pero la resistencia del acero solamente la aportan los estribos o los elementos transversales. Nosotros tenemos una sección transversal, entonces siempre vamos a tener nuestra sección transversal que en nuestro caso estamos analizando vigas rectangulares. Entonces esa sección tiene un ancho y tiene una altura. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Ya nosotros calculamos nuestro acero a flexión. Entonces hacemos el corte y si hay momentos, entonces nosotros calculamos el acero para el momento positivo y calculamos un acero para momento negativo. Si la fibra inferior o la fibra superior no está exigida
por momentos colocamos un acero constructivo que debe ser la cuantía mínima. Entonces ya nosotros calculamos nuestro acero longitudinal, que es los puntos que están en rojo. También tendremos que colocarle a esto los estribos. Entonces los estribos son estos que estoy dibujando en azul. Y este es mi acero transversal. Entonces tenemos nuestros estribos. Entonces significa que a nuestro elemento va a llegar un cortante último actuante. Entonces por acá viene de nuestro diagrama de momentos, de nuestro diagrama de cortante, y actúa un cortante, que es mi cortante de diseño. Entonces acá nosotros tendremos nuestro cortante de diseño BUD. Entonces recordemos el concepto de mecánica de materiales de esfuerzos cortantes. Recordemos que esfuerzo cortante es igual a una carga de corte que es paralela a un área. Nosotros acá estamos revisando es este cortante. Entonces tendremos un esfuerzo cortante actuante y un esfuerzo cortante resistente. El actuante del diagrama de cortante, el resistente de lo que exige la norma. Entonces, mi fuerza de corte es paralela a toda mi sección transversal. Entonces significa que lo que está impidiendo que el elemento se parta o se corte, que es el concepto de la fuerza de corte lo que trata es de partir al elemento y es paralela a la sección transversal. Entonces para que esa fuerza o ese elemento no se parta, debe aportar una resistencia. Y esa resistencia la aporta el área de concreto. Entonces la resistencia al corte la va a aportar esta área que achuro aquí. En rojo. Entonces, por decirlo de alguna manera, mi resistencia al corte va a tener un área de corte que de acuerdo a ese dibujo a que va a ser igual. Mi área de corte a que va a ser igual. A B por D, muchas gracias. Entonces esa va a ser B por D, mi área de corte. Entonces, esta área de corte, ¿qué material le está aportando? ¿El concreto o el acero? Entonces, esta área la aporta el concreto. ¿Qué va a pasar con el acero entonces? Con el acero va a pasar lo siguiente. Entonces va a pasar que el elemento tratará de cortar o partir el acero, trata de partirlo aquí y trata de partirlo acá, ¿sí? Entonces esa va a ser igual mi área de corte del acero, que para este caso va a ser igual a 2 veces el área de los estribos. Sí, señor. Entonces, aquí tendremos 2 veces el área de los estribos. Entonces, aquí esta aporta la resistencia que aporta el concreto y esta aporta la resistencia del acero. ¿Cuál es la condición para que el acero aporte? La condición va a ser la siguiente,
Entonces, si phi bn va a ser mayor o igual a BUD, entonces lo mismo que si nosotros tuviéramos que el BUD, si mi BUD sea igual a phi BC más phi BS. Eso significa que BUD menos phi BC sea igual a phi BS. Esta expresión de acá me está respondiendo cuando una viga requiere o no requiere estribos. O sea, una viga requiere o requiere estribos cuando la resistencia del concreto es menor al cortante último de diseño actuante. Y no requiere cuando la resistencia del concreto es mayor o igual al cortante último actuante, lo cual significa que el concreto solo va a absorber esos esfuerzos de corte actuantes BUD. Entonces escribamos esa nota. ¿Cuándo se requieren estribos? Se requieren estribos cuando la resistencia del concreto es menor al cortante último actuante. Se requieren estribos cuando el cortante último de diseño es mayor que la resistencia que aporta el concreto. Y no se requieren estribos cuando la resistencia del concreto es mayor que el cortante último de diseño. El hecho que no se requieran estribos no significa que no se tienen que colocar estribos. Los estribos se tienen que colocar un área mínima de corte que establece la NSR10. Entonces, siempre se coloca un área mínima de acero al corte. Así como siempre nosotros colocamos un área mínima a flexión, también se coloca un área mínima de estribos o de acero transversales. Esas áreas mínimas las define la NSR10 y ya miramos en qué numeral de la norma está establecido el área mínima de corte. ¿Se acuerdan de este phi, que es el factor de reducción de resistencia? Esos factores de reducción de resistencia están definidos en el numeral C.9, punto 3, punto 2, punto 3 de la NSR10. Y si nosotros vamos a hacer
el diseño a flexión, la norma en ese numeral nos establece que este valor es de 0.9. Ya lo habíamos calculado. Si esa cortante el valor es de 0.75. Si el diseño es para cargas axiales, o sea, columnas, este valor es de 0.65 o de 0.75. El primer valor aplica para columnas circulares y el segundo valor aplica para rectangulares o cuadradas. Si el diseño que vamos a hacer del elemento es a torsión, este valor también es de 0.75. Y si es a flexo compresión, el valor creo que es de 0.75, no lo recuerdo, pero en C.9.3.2 de la NSR10 están los valores para calcular las resistencias de diseño. Entonces siempre nosotros tenemos una resistencia nominal y la multiplicamos por el factor de reducción de resistencia. Entonces tenemos phi multiplicado por Bn. Recordemos que lo nominal viene en las propiedades mecánicas de los materiales y de las dimensiones que tenga el elemento. Entonces mi cortante nominal va a depender de la resistencia a la compresión del elemento y del área que esté trabajando a corte del elemento. Y de mi resistencia al corte del acero a la fluencia y de el área al corte del acero que está soportando esa fuerza. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice cuál es el cortante de diseño que nosotros debemos tomar. Entonces la norma nos dice que para vigas de concreto reforzado, el cortante de diseño último se toma a una distancia de la cara del apoyo. Entre luces. O en la cara del apoyo en voladizos. Cuando yo analizo una viga, ¿en dónde están los máximos valores de cortante? En los apoyos. Ahí es donde van a estar los máximos valores, ¿sí? Entonces, esos son los cortantes que yo tendría que revisar. Pero la norma me está diciendo, no tome los valores de las reacciones. Tome los valores a una distancia de la cara del apoyo. O en la cara del apoyo si la viga está en voladizo. Para tenerlo más claro, entonces hagamos un esquema.
de una viga con una luz y que tenga un voladizo. Entonces es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Entonces que nosotros tengamos una viga, por ejemplo. Entonces acá, digamos que esta es nuestra viga. Esta es mi realidad de mi viga, que tiene una sección transversal B por H. Y esa viga se apoya en unos elementos. Entonces el apoyo de esa viga puede ser otra viga, puede ser un muro o puede ser una columna. Entonces digamos que estos son los apoyos. Digamos que estos son los apoyos de mi viga. Entonces tengo una viga B, una viga que se apoya en una columna o en un muro o en otra viga que tiene un ancho B1. Y esta es la sección transversal de mi viga que tiene B por H. Entonces, por flexión lo que tenemos que nosotros en principio es calcular los aceros de las fibras a tensión. Entonces acá voy a colocar el D por momento positivo, o sea, de la primera luz, de la luz 1, 2, y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces digamos que acá tengamos una distancia, una luz libre L1, y para el voladizo nosotros tenemos una luz libre 2. Entonces eso es lo real, lo que nosotros dibujamos en los planos de despiece. Pero lo idealizado es que nosotros tenemos una línea a través de la cual nosotros idealizamos el comportamiento de cargas y de apoyos. Voy a suponer que el apoyo 1 lo idealizo como si fuese un apoyo simple y que mi apoyo 2 como simple y apoyo 1 como articulado. Son las idealizaciones. Entonces aquí tendré 1 y 2. Entonces ya sabemos que nuestras luces de cálculo es la luz libre más el ancho de los elementos. Distancia centro a centro. Con eso es que idealizamos los modelos. Y que acá tenemos el voladizo más B1 sobre 2. Entonces nosotros venimos y hacemos nuestro análisis de cargas, calculamos las cargas de servicio, muertas, vivas, todas las cargas que actúen, y con la combinación de carga que aplique, tomamos el máximo valor. Entonces acá solamente voy a suponer las cargas últimas gravitacionales. Venimos y calculamos nuestras cargas últimas. Entonces acá tendremos nuestras cargas últimas. Listo, y hacemos el análisis de la estructura. Entonces por acá venimos y hacemos nuestro diagrama de cortante y hacemos nuestro diagrama de momentos. Entonces, nuestro diagrama de cortante para esta viga es algo así. Entonces ella viene, sube aquí, llega al apoyo 2, sube aquí y viene y cierra
hasta ahí. Y nuestro diagrama de momentos será algo así. Viene acá un momento máximo negativo y viene y cierra. Entonces acá tenemos nuestro momento máximo positivo y acá tendremos nuestro momento máximo negativo. Y ya aplicamos todo el procedimiento, entonces aquí calcularemos un A0 para la parte negativa y aquí calcularemos en la parte de abajo un A0 para la parte positiva. Entonces en las zonas que no requiere, que no hay flexión, pues simplemente ahí colocamos la cuantía mínima de A0. Entonces en esta zona de la parte de arriba, entonces acá tendremos que colocar la cuantía mínima. La cuantía mínima en la parte superior. Y para el caso de la viga, de la zona que está en voladizo, entonces para acá, para este pedazo, tendremos que colocar la cuantía mínima. Entonces, si hacemos un esquema rápido, acá en el dibujo, entonces sería algo así. Acá viene mi acero requerido, que está absorbiendo mi momento positivo. Y en la zona del voladizo, en la parte de abajo, tengo un acero por cuantía mínima. ¿Por qué? Porque mi diagrama de momentos, en la parte inferior solamente tiene momentos negativos. Y en la parte inferior tiene momentos positivos, entonces la línea negra significa que en la parte de arriba nosotros acá tendremos que colocar un acero constructivo. Y ya viene el momento negativo, entonces que va a estar en el voladizo, entonces aquí vengo y coloco un acero requerido. Entonces este acero en la parte superior debe tener la cuantía mínima exigida por la norma y mínimo deben ser 2 barras número 4. Y este también aquí va a ser mi cuantía mínima, que mínimo también deben ser 2 número 4. Mientras que este que está aquí en negro, pues es el acero requerido por el momento máximo positivo. Y este de aquí de la parte superior, entonces va a ser mi acero requerido por mi momento máximo negativo. Y ya lo que hacemos allí es hacer el despiece del acero y calcular las longitudes reales de los aceros que van a trabajar a flexión. Listo, terminamos nuestro acero a flexión. Entonces, mi acero acortante. Hacer el diseño a flexión es calcular cómo van distribuidos longitudinalmente los estribos. Entonces, la norma me dice lo siguiente: entre luces, es decir, entre 1 y 2, el cortante que se toma a una distancia D de la cara del apoyo. ¿Cuándo calculo yo esa distancia D? Esa distancia D yo la calculo cuando he calculado mi acero a flexión y D es H menos la distancia al centro de gravedad del acero que estoy colocando para que absorba los esfuerzos de flexión. Entonces me dice la norma, listo, hágame un favor, tome a una distancia D de la cara del apoyo. Entonces aquí tengo mi cara del apoyo. Y ese va a ser el cortante de diseño que yo voy a usar. Entonces si proyecto esta línea aquí, entonces ahí voy a tener mi cortante último de diseño entre luces.
para la zona 1 de cortante. O sea, yo diseño la distribución de mis estribos desde donde inicia el máximo valor acortante hasta el valor 0. O sea, diseño la distribución de los estribos para la zona 1. Pero este es el valor que yo tomo, el BUD. O sea, yo no estoy tomando el máximo valor de la reacción. Me dice la norma, en concreto reforzado, el cortante de diseño que usted va a tomar es el que está a la distancia D de la cara del apoyo. O sea, aquí yo tengo la cara del apoyo. Y yo debo revisar la absorción de estos esfuerzos de cortante de la zona 1. Para la zona 2 entonces también va a pasar lo mismo. Entonces aquí tendré que tomar una distancia de 2 desde la cara del apoyo y vengo y proyecto la línea y aquí yo voy a tener mi BUD 2. Entonces este va a ser el cortante de diseño que yo tendré que comparar. Entonces este es mi BUD que yo comparo con mi phi BN. Entonces para mi distancia 2 o para mi zona 2 yo también tendré que calcular la distribución de los estribos para que absorba los esfuerzos de cortante que actúan en ese triángulo 2 desde mi punto 0 hasta donde termina el diagrama de cortante. Y tendré una distancia 3, un BU de 3. Entonces, para ese tercer triángulo, entonces yo también tendré que calcular la distribución de los estribos en esa zona amarilla. Y la norma dice que en voladizos, tome el cortante de diseño en la cara del apoyo. Aquí tengo la cara de mi apoyo, entonces vengo y bajo. Y esto va a ser mi cortante de diseño del voladizo. Entonces en una viga yo puedo tener un BD1, un BD2 y un BD3. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Siempre se debe cumplir entonces que el BUD1 sea mayor o igual a la resistencia al corte del concreto reforzado. Que el BUD2 sea mayor o igual a la resistencia al corte del concreto reforzado. Y que el BUD3 sea mayor o igual a la resistencia al corte del concreto reforzado. Entonces, si tuviésemos esta viga, nosotros tendremos que diseñar a esa viga de cortante o repetir ese procedimiento 3 veces. 3 veces porque debo absorber los esfuerzos de la zona de corte 1, los esfuerzos de la zona de corte 2 que está en rojo y los esfuerzos de la zona de corte 3 que está en amarillo. Pero importante, entre luces yo no tomo el máximo valor que siempre es la reacción. Tomo el cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Y para voladizo tomo el valor de cortante en la cara del apoyo. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Ok, entonces revisemos los requisitos que nos pide la norma o los numerales
que tiene la norma para el diseño acortante. ¿Y cuál es la resistencia que aporta el acero y cuál es la resistencia que aporta el concreto de acuerdo a la NSR 10? Entonces tenemos que la norma nos dice lo siguiente. La norma nos dice que la resistencia al corte del concreto está dado por unas fórmulas. Entonces, mi resistencia al corte del concreto que aporta el concreto va a estar definida en los siguientes numerales. Entonces, la norma me dice lo siguiente: la resistencia del concreto, chequéela con esta fórmula. Entonces, calcule que la resistencia del concreto sea igual a phi multiplicado por 0.17 por la raíz de f' sub c multiplicada por b multiplicada por d. Esta es la fórmula C.11 raya 3 en el sistema internacional. Eso significa que nosotros introducimos la resistencia a la compresión. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades tendremos que introducir la resistencia a la compresión? En megapascales. Y el B y el D en milímetros. Entonces esa es. Entonces para esta fórmula, entonces acá el F'C en megapascales y B y D en milímetros. Y aquí obtenemos el FIBC en Newton. Entonces, bueno, que a mí no me gusta trabajar con el sistema internacional, sino que me gusta trabajar es con el sistema inglés o me gusta trabajar es con el sistema MKS. Entonces nosotros nos vamos a buscar la transformada que está en el apéndice CF. Entonces cuando nos vamos al apéndice CF hay unas tablas, ya lo habíamos mostrado. Buscamos el numeral y ahí aparece la transformada de la fórmula en el sistema inglés o en el sistema MKS. En el sistema MKS, esa fórmula, su transformada es que la resistencia del concreto es igual a phi por 0.53 por raíz de f' sub c multiplicado por b multiplicado por d. Sistema MKS. Entonces en el sistema MKS acá tendremos que introducir el f' sub c en kilogramos fuerza y tendremos que introducir el B y el D en centímetros. Revisemos de una vez cómo se calcula. Entonces, por ejemplo, si se sabe que una viga tiene un f' sub c de 280
kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, y que en esa viga tiene un ancho de 25 centímetros y una profundidad de 39 centímetros, entonces calcule cuánto es la resistencia que aporta al concreto en kilogramo fuerza. ¿Quién me regala cuánto da ese valor, por favor? Estamos diseñando a cortante, entonces es 0,75. Listo, entonces la resistencia que aporta el concreto, es de 6.817. Listo, 6.485.16 kilogramos fuerza. Simplemente reemplazar los valores en la fórmula del sistema internacional. Entonces FIBC va a ser igual a 0.75 por 0.53 por raíz de 280 por el B de 25 por el D de 39, y el valor que me dé aquí me va a dar en kilogramos fuerza. De 6.485.16. Si quisiera calcularlo con el sistema internacional, entonces lo único que tengo que hacer es utilizar esta fórmula, pero el F'(C) lo introduzco en megapascales y el B y el D lo introduzco en milímetros, y aquí voy a tener el FIBC en newton. Entonces, hay una transformación del sistema internacional al sistema MKS. Y los valores están muy parecidos, tienen unas pequeñas diferencias. Algún mago transformó estas fórmulas, ¿no? Que esto tiene un artificio matemático para ir de un sistema a otro, y están esas fórmulas ahí establecidas en la norma. Hay unas fórmulas más detalladas que tienen en cuenta la cuantía del acero. Entonces, el FIBC debe ser igual al Fi multiplicada por 0.16 por lambda multiplicada por la raíz de F'(C) más 17, creo que esto es 0,17, por ρW por el cortante último de diseño dividido sobre el momento último multiplicado por B por D. Y ese valor
y ese valor debe ser menor o igual que phi por 0.29 por raíz de f' sub c multiplicado por b multiplicado por d, donde ρw es la cuantía del refuerzo longitudinal. Entonces, esta creo que es la fórmula C.11 raya 4. No la tengo referenciada aquí en los apuntes. Listo. Entonces, yo puedo chequear mi cortante del concreto con la fórmula C.11 raya 3 o con la fórmula C.11 raya 4, que ya es una fórmula más detallada. Entonces, esa es la manera como nosotros calculamos la resistencia del concreto de acuerdo a los requisitos de la NSR 10 para vigas. ¿Qué es lambda? Ya habíamos hablado de lambda, que lambda es un valor que depende del peso específico del concreto que yo estoy usando. Entonces, como nosotros estamos utilizando concretos de pesos normales, es decir, que su peso específico es de 2.400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, el valor de lambda es 1. Si nuestros concretos fueran concretos livianos o concretos pesados, que va a depender del peso específico del concreto, entonces el lambda va a tomar un valor de acuerdo a lo que exige la norma. Ese numeral lo habíamos referenciado en alguna ocasión. ¿Y cómo aporta la resistencia el acero al corte? La norma me dice que la resistencia al corte del acero yo la puedo proporcionar de diferentes formas. Entonces, una forma es colocando estribos perpendiculares al eje longitudinal. Al eje longitudinal del elemento. Pues eso como es, pues yo tengo mi viga. Entonces para esa viga nosotros tendremos un acero superior y un acero inferior por acá irán nuestros apoyos. Entonces los estribos perpendiculares al eje longitudinal pues van a ser estos. Un estribo, dos estribos, tres estribos, cada un estribo, dos estribos, tres estribos. Y nosotros cuando hacemos el diseño acortante lo que calculamos es la separación de esos estribos en la zona que se requieren, en nuestra viga. Aquí al lado tendremos nuestra sección transversal. En la parte superior, pues nuestro acero longitudinal.
en la parte inferior nuestro acero inferior y nuestros estribos. Que la norma exige que el área mínimo de estribos que debemos colocar son estribos número 3. Entonces, de esa manera, el acero transversal absorbe los esfuerzos de corte. Una segunda, una segunda manera, una segunda manera es que nosotros coloquemos estribos inclinados con ángulo de 45 grados o más con respecto al esfuerzo longitudinal. Segunda forma, colocar estribos inclinados con un ángulo mayor o igual a 45 grados con respecto al acero longitudinal. Ya me regreso. Con mucho gusto. Entonces la segunda forma, estribos inclinados. Entonces, tenemos nuestra viga. Nuestra sección transversal. Nuestro acero positivo o de la fibra inferior. Nuestro acero de la fibra superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en las vigas? Entonces, por esfuerzos cortantes. Entonces, por esfuerzos cortantes, lo que sucede es que cerca de los apoyos tratan de formarse unas grietas inclinadas por la fuerza de corte. Entonces, ¿cómo se colocan esos estribos? Esos estribos tratan de coser esa grieta. Entonces tendremos estribos inclinados. Para tratar de coser esa grieta. O sea, le estoy suministrando área de corte. ¿Sí? Le estoy suministrando área de cortes. Esos son mis estribos inclinados. Pues en mi corte, pues lógicamente lo que yo voy a ver son mis estribos. Estribos número 3. Es lo que veo en mi corte. Y esos estribos se colocan cada S. Una separación S que la norma me muestra los valores mínimos que debe tener. Igual que para los estribos perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Acá en la anterior, entonces esto debe ir separado una distancia S, que es lo que nosotros hacemos cuando hacemos el diseño a corte
calcular la separación que hay entre esos estribos en la zona que se requieren y calcular la separación en la zona de estribos mínimos hacia el centro de la viga aproximadamente. Si tiene una intensidad de carga uniforme, el valor del cortante tiende a 0. Entonces en esa zona no se colocan estribos. Ya explicamos un dibujo de cómo hacerlo. Otra manera es que nosotros podemos combinar los estribos perpendiculares al eje longitudinal con los estribos inclinados. Puede presentarse esa combinación de estribos. Otra forma es que se dobla el acero longitudinal. O sea, como si nosotros tuviéramos que el acero longitudinal nos aportara resistencia al corte. Entonces yo tengo mi viga. Y tengo por acá mi acero longitudinal. Entonces, algunas barras de ese acero longitudinal vengo y las doblo. Y el acero longitudinal superior y algunas barras de ese acero longitudinal superior vengo y las doblo. Entonces lo que está haciendo ese acero es que le aporta resistencia al corte a esa grieta que se me está formando por los cortantes que actúan en la viga. Entonces, ¿cómo calculamos esas resistencias? Cuando nosotros tenemos estribos perpendiculares al eje longitudinal del elemento, la norma nos da una fórmula que está definida en el numeral C.11 raya 5. Entonces, para nuestro primer caso, la resistencia al corte del acero, la norma nos dice que esto es igual a Φ multiplicado por AB multiplicado por FY multiplicado por D dividido entre S, donde este FY es el esfuerzo de fluencia al corte del acero. Esta es mi fórmula C.11 raya 15, donde FY, creo que esto es FYT, esto es FYT. Revisen en C.11 si eso es FYT o es FY. Entonces esto es la resistencia al corte del acero. Entonces, aclarando que la resistencia de fluencia al corte es distinta a la resistencia de fluencia a la tensión. La resistencia de fluencia a la tensión lo obtenemos con un ensayo a la tensión del acero. Y la resistencia al corte lo obtenemos con el ensayo de cortante doble o con un ensayo de torsión del acero. Son distintos, esfuerzo de fluencia a esfuerzo de corte del acero. Si tenemos estribos perpendiculares al eje longitudinal, pues podemos calcular la distancia, la resistencia
que aporta el acero al corte. Y esa es la separación entre los estribos y AB es el área de corte del acero transversal. Y D es la profundidad efectiva. Pero ¿cuánto es esa distancia S? Entonces, esa distancia S, la norma me define cuánto es esa distancia mínima que nosotros debemos colocar. Ya lo mencionamos más adelante. Si nosotros tenemos estribos inclinados, podemos calcular la resistencia del acero con la fórmula C.11 raya 16. Para estribos inclinados, entonces nos dice la norma que la resistencia al corte del acero va a estar dado por Phi por el área de corte por FYT multiplicado por el seno del ángulo alfa más el coseno del ángulo alfa multiplicado por la profundidad efectiva dividido entre la separación que hay entre los estribos, y esta es la fórmula C.11 raya 16. Ese alfa es el ángulo de inclinación que tienen los estribos con respecto al acero longitudinal. Y si tenemos la combinación, la combinación de acero doblado y estribos inclinados, lo que se requiere es que la resistencia del acero sea menor o igual a Phi multiplicada por 0.66 por la raíz de F' sub C multiplicado por B multiplicado por D. No tengo la referencia de esa fórmula. Revisemos entonces los espaciamientos o las separaciones de los estribos. Entonces, la separación de los estribos está definido en C.11, punto 4, punto 5 de la NSR 10.
Entonces, qué me dice la norma? La norma me dice que para los estribos perpendiculares al eje longitudinal, la separación no debe exceder el menor valor de la profundidad efectiva sobre 2 o 600 milímetros. O 60 centímetros. Pero me condiciona a que estos valores se reduzcan a la mitad. Entonces, sí, el FIBS requerido es mayor de Fi por 0.33 por la raíz de F' sub C por B por D. Si esto se cumple, las separaciones se reducen a la mitad. O sea, el S debe ser el menor valor de D cuartos o 30 centímetros. Si no se cumple, entonces nosotros dejamos la separación, el menor valor, entre D medios o 60 centímetros. Si son estribos inclinados, la separación de los estribos está definida en C.11, .4, .5, .2. Entonces, para estribos inclinados, los requisitos de separación están definidos en C.11, .4, .5, .2. Entonces esos son los requisitos de separación de estribos. ¿Cuándo se requiere? Entonces, cuando no se requieren estribos, se debe colocar un refuerzo mínimo a corte. Así como nosotros colocábamos cuantías mínimas a flexión, también tendremos que colocar áreas mínimas de corte a cortante. Entonces, ese refuerzo mínimo a cortante lo define la norma en C.11.4.6. Entonces tendremos que el refuerzo mínimo a corte lo define la norma en C.11.4.6. Y ese refuerzo mínimo a corte, se coloca
para evitar la formación de grietas inclinadas. ¿Qué son las grietas diagonales que tratan de formarse cuando el concreto y el acero no son capaces de absorber los esfuerzos de cortante? La norma nos dice textualmente lo siguiente. La norma nos dice que debe colocarse un área mínima de refuerzo lógicamente un área mínima de refuerzo al corte en todo el elemento de concreto reforzado donde el cortante último exceda el 50% de la resistencia del concreto. Entonces en esa zona debe colocarse un área mínima de refuerzo de corte. Y esa área mínima de refuerzo de corte la define la norma como área de cortante mínimo que nosotros debemos colocar. La define como 0.0062 0.062 multiplicado por la raíz de f' sub c multiplicado por b por la separación entre el esfuerzo de fluencia al corte, y ese valor debe ser mayor o igual de 0.35 multiplicado por b multiplicado por s dividido entre f y t. Eso significa que la separación mínimo debe ser igual al área de corte mínimo que nosotros estamos colocando multiplicado por el esfuerzo de fluencia al corte dividido en 0.062 multiplicado por la raíz de f' sub c multiplicado por b. Esta es la fórmula C.11-3 y esta fórmula está en el Sistema Internacional de Unidades. Es decir, que introduciremos la área de corte en milímetros cuadrados, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de compresión en megapascales y la distancia B en milímetros.
Pero también, pero también hay una separación que por resistencia nosotros tendremos que colocarle a la viga. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa grieta? Entonces nosotros tenemos nuestra viga longitudinal y por acá estará nuestro acero. Y lo que pasa en las vigas es que tratan de formarse grietas inclinadas aproximadamente a 45 grados con respecto al eje longitudinal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que le colocamos estribos para colocarle área de corte. O sea, acá venimos y colocamos estribos de tal manera que nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, como cosiendo el elemento. O sea, esto se presenta a una distancia D de la cara del apoyo y se presenta porque en la sección transversal, se presenta en la sección transversal, entonces ahí me está actuando un BN. Entonces ya nosotros sabemos lo siguiente, que la resistencia nominal va a absorber la resistencia nominal del concreto y lo va a absorber la resistencia nominal del acero. Entonces tendremos que colocar esos estribos cada S. Entonces, ¿cuál es el número de estribos? El número de estribos pues simplemente va a ser igual a D sobre S. Entonces, ¿cuántos estribos caben? Pues simplemente va a ser igual a D sobre S. Y recordémonos la formulita de esfuerzo cortante. Entonces, mi esfuerzo cortante es igual a mi fuerza de corte dividido entre el área de corte. Si estoy hablando del acero. Entonces, significa que un solo estribo resiste el esfuerzo cortante multiplicado por el área de corte, un solo estribo. Pero este esfuerzo de corte es el esfuerzo de fluencia, entonces esto va a ser igual al esfuerzo de fluencia al corte multiplicada por el área de corte del acero. Cambiemos ese AS por AB. Entonces, como son n estribos que están cosiendo, la grieta que se me está formando acá, entonces esta resistencia BS la debo multiplicar por n. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a BC más el número de estribos es D sobre S, y esto va a ir multiplicado por la resistencia al corte del acero, que es FYT, multiplicado por el área de corte del acero. O sea que me queda que mi BN es igual a BC más D sobre S por FYT
por AB. Entonces, si acá yo deseo calcular mi distancia S, sí, pues simplemente despejo S. O sea, al despejar S, ahí me va a quedar de que la condición es que mi BN mínimo sea igual a mi cortante último de diseño. Entonces de acá me va a quedar que mi BN menos mi BC sea igual a D sobre S multiplicado por FY por AB. La condición de siempre, la condición es que mi cortante último diseño mínimo sea igual al phi BN. Y entonces cuando yo despejo mi S, me queda que la separación mínima que por resistencia debo colocar, mi S, debe ser igual bajo la condición de que mi phi BN mínimo sea igual a mi cortante último de diseño. Entonces esa separación va a ser igual a phi por el área de corte multiplicado por el esfuerzo de fluencia por D sobre el cortante último de diseño menos phi BC. Y esta es la separación por resistencia. En la zona donde se requieren estribos. Y hay unas separaciones que me exige la norma. Hay unas separaciones que me exige la norma. Entonces tenemos separación por resistencia o los requisitos de separación por norma. Separación por norma, entonces me decía que la separación debe ser el menor valor entre de medios o 60 centímetros. Y que esos valores yo los puedo reducir a la mitad. Entonces aquí tenemos una separación por requisitos de la NSR10. Y también vamos a tener una separación por capacidad de disipación de energía y vamos a tener una separación para área de corte mínima. Cuando diseñamos a cortante, nosotros tendremos que chequear separación por resistencia, separación por requisitos de NSR10, separación por capacidad de disipación de energía y separación por área de corte mínimo de acuerdo a lo que exige la NSR10. Esta separación por capacidad de disipación de energía está definida en el título C21 y dependiendo si tenemos capacidad de disipación de energía mínima, capacidad de disipación de energía moderada o capacidad de disipación de energía especial, nosotros tendremos que ver con cuál separación escogemos. Lo que dice DMI que aplica para edificaciones que están en zona de amenaza sísmica baja, lo que aplica para DMO que para edificaciones que están en zona de amenaza sísmica baja o intermedia, y DES que aplica para edificaciones que están
en zona amenaza alta. Entonces, dejemos hasta acá, muchachos, y para la próxima clase explicamos un ejercicio completo de cómo se hace